así. Entonces, estamos aquí en Isaías, el libro de Isaías, un libro fantástico, como lo hemos repetido en muchos de los capítulos, el Evangelio del Antiguo Testamento. Si puedes recordar este libro con esa frase, siempre vas a tener en cuenta lo que ya hemos dicho y lo que han compartido ustedes también. Isaías está hablando de Jesucristo todo el tiempo. Aunque habla del poder del Señor, aunque habla de los juicios contra las diferentes naciones que se mencionan, incluso la reprensión, la restauración, la gracia a Israel, a Judá y las diferentes menciones de lugares y personas, todo el mensaje está centrado en que toda la acción de benevolencia, de perdón, de gracia, de restauración, de redención, de sanidad, todo está centrado en la persona de Cristo Jesús. Por eso el libro de Isaías está hablando de Jesús. Hoy vamos a estar estudiando Isaías 14 y lo he titulado El juicio de los orgullosos. El orgullo es algo que es terrible. Yo digo que el orgullo es el pecado número uno de, de la raza de la humana, ¿no? Pero viene como heredado de Satanás. Y ya lo vamos a ver ahora en el texto, pero cuando vemos a Isaías hablando de juicio y demás, por supuesto, siempre me gusta recordar que Satanás no tuvo la posibilidad de llevar adelante su plan porque era un plan que no podía ejecutarse y era ser igual a Dios. Su orgullo en su posición angelical lo llevó a pensar que podía ser igual a Dios, algo que no es real. Ningún ser creado puede ser Dios porque, de nuevo, Dios no es creado, Dios es eterno, pero el orgullo inundó el corazón de Satanás. Y menciono esto porque en el texto se habla algo de esto, pero la soberanía de Dios se pone sobre el orgullo donde no hay cabida para el reino del Señor en un corazón o un ser orgulloso, sea ser humano o sea, en este caso, fue Luz Velo Satanás. Bueno, Isaías capítulo 14, verso 1 y 2, empieza el texto con algo interesantísimo. Dice, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán la familia de Jacob. Y los tomará de los pueblos y los traerá a su lugar y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas de la tierra de Jacob y eh, cautivarán a los que los cautivaron y se enseñorearán sobre los que los oprimieron. Wow. No, no voy a entrar en detalles, pero me encanta que podamos, y de hecho estoy casi ya terminando el tema de la historia de Israel, pero bien resumida y bien muy práctica para poder compartirla en uno de los materiales de discipulado también. Como la nación de Israel siempre fue bendecida por Dios y aún después de las disciplinas del Señor, le llamo yo, cuando Dios los llevó cautivo a otras naciones, luego estas naciones fueron como siervos para ellos. Y hoy, donde muchos judíos moran en muchos lugares, yo digo en todos los países del mundo, las riquezas y las posesiones y las investigaciones y muchos méritos mundiales están en manos de judíos, del pueblo de Dios. Y qué interesantísimo. Y lo pongo aparejado también. Muchas veces lugares, empresas, familias, organizaciones son bendecidas porque tú y yo pertenecemos a ellos, porque estamos allí, porque Dios nos ha dado gracia y favor en medio de todas las cosas. Y menciono esto por eso, porque Jehová tendrá piedad de Jacob. Cuando usted lea Jacob en el Antiguo Testamento, está hablando de tu vida. Jacob representa a la nación de Israel y todavía también dice, y todavía escogerá a Israel. Fíjese que dice Jacob, hablando de cómo se llamaba antes, pero después a Israel, que el nombre
en el cual Dios le transforma porque luchó con Dios y estuvo la bendición del Señor. Entonces, qué interesante que en aras el Señor demostrar su gloria, su poder, primeramente en este capítulo, en esta porción, habla de la obra de Dios con su pueblo. Por eso mi invitación es que siempre, si no eres pueblo de Dios, seas pueblo de Dios. Y nosotros que somos pueblo de Dios, mantengamos la bendición de saber que estamos mirados por Dios con pasión, con piedad. Uso la misma palabra del texto. Tendrá piedad de la iglesia de Jesucristo. Todavía escogerá a las personas para ser su iglesia y lo traerá para reposar en su tierra. Entiéndase, para Israel la tierra de Canaán, pero para ti y para mí la eternidad y ahora el reino de Dios en nuestras vidas. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán la familia y se juntarán a la familia de Jacob. Entienda, la familia de Jacob Israel, y los extranjeros somos tú y yo, los no judíos, que vinimos para salvación, pero de nuevo, de todas las naciones, como dice la gran comisión. Qué lindo que Dios, cuando está hablando de qué sucede con los orgullosos y de juicio, primero pone un cimiento de redención donde nos deja estar seguros a nosotros, que pase lo que pase para nuestras vidas, somos escogidos del Señor. Dios ha tenido piedad de nosotros y la gracia que nos salvó también nos mantiene, por supuesto, en santidad, bajo el temor de Dios, sirviendo al Señor. Y es una de las actividades o de los hábitos que debemos desarrollar, cultivar, fortalecer, no olvidar y mantener como muestra de que estamos lejos de ser personas en el orgullo pecaminoso. Y ahorita sigo ampliando. Dios se opone al orgullo y exalta a los humildes. Y lo dice el Señor, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4, verso 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Recuerda, la gracia, el favor que no merecemos. Es lo que tú recibes, que no has comprado, que no te mereces, que no sabías que podías tenerlo, que llega cuando no lo esperabas o que llega como añadidura a lo que habías pedido. Tú habías pedido hasta 3, pero Dios llegó hasta 30. Dios, esa es la gracia del Señor. Aquellos que recibes sin merecerlo o sin querer o sin saber. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué llamado tan lindo, ¿verdad? Proverbios capítulo 3, verso 34 dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Interesantísimo que la humildad no tiene que ver con estar con jorobadito o con cara triste o con harapitos. No, 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 no. No tiene que ver con humildad con la apariencia externa. Humildad tiene que ver con la conexión con Dios para depender de Él, para estar mostrando el reino del Señor, para mostrarnos como bendecidos del Señor, sabiendo que Él lleva toda la gloria. La humildad no tiene que ver con los hombres, la humildad tiene que ver con Dios, porque si eres humilde con Dios, vas a poder dar muestra de eso a los demás y Dios va a bendecir tu vida en gran manera. El orgullo precede la caída. Cuando hay una persona orgullosa, lejos del plan de Dios, ahí viene la caída. Y lo leo como dice Proverbios capítulo 16, verso 18. Antes del quebrantamiento, la tristeza, la agonía, es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuando una persona se aparta del evangelio, cuando una persona cae en pecado, cuando una persona hace lo incorrecto después de haberlo conocido y demás, está involucrado en el orgullo, en la altivez, centrado en el egocentrismo. Es decir, yo puedo, yo soy, yo, y se concentra en él sin tener en cuenta a Dios. Eso es orgullo. Y antes de la caída viene la altivez de espíritu. Hay una frase muy interesante de C.S. Lewis. Dice, un hombre orgulloso siempre está mirando las cosas y las personas desde arriba. Decimos nosotros, mirándolo por encima de los hombros, ¿verdad?
Por supuesto, mientras miras hacia abajo, no puedes ver al que está por encima de ti. Cuando nosotros miramos a los demás como nosotros superiores, entonces no nos da la vista para levantarla y ver al de arriba, que solamente es el Señor. Entonces, miremos a los demás como superiores a nosotros mismos, dice Dios a través de Pablo. Me gusta el texto. Miremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y esto puede ser que puede aparentar una falsa humildad o un ejercicio de tal vez de menosprecio a ti, pero no. Cuando miras a los demás como superiores a ti mismo, no estás viendo solo la persona, sino que te da tiempo y te pone en la misma perspectiva de ver a Dios sobre esa persona. Es decir, valoramos a los demás porque son creación de Dios, valoramos unos a otros como iglesia porque somos hijos de Dios, hermanos en Cristo Jesús, y eso nos pone distante del orgullo. Somos hijos de Dios, no iguales, pero hijos de Dios en la categoría de podernos amar, servir y vernos con amor y diría yo ágape, el amor ágape. La caída del rey de Babilonia. La semana pasada, en el estudio pasado, Isaías capítulo 13, hablamos del juicio de Babilonia que representa las naciones o las personas, en este caso. Recuerde, cuando la Biblia habla de naciones en profecía o incluso en el Nuevo Testamento, está hablando de personas. No piense naciones como gobierno. Cuando usted lea naciones en la Biblia, está hablando personas. Y ahora dice, en ese capítulo está hablando del juicio a Babilonia como representación del orgullo, del pecado, de la mundanalidad. Y ahora habla de la caída del rey de Babilonia, versículo desde el 3 al 23, y haciendo un resumen, Jehová da reposo y comienza Dios a obrar en esto, acerca del reinado de Babilonia, pero para traer libertad. Dios libera a su pueblo del yugo de la opresión. Miren, tanto la raza humana, y esto es interesantísimo, recuerde, Babilonia, el pecado del humano, ahora Cristo es el redentor del pecado de la humanidad, y por eso el rey de Babilonia representa el pecado, representa a Satanás, representa las tinieblas. Y cuando Dios dice que en esta profecía que cae el rey de Babilonia, está hablando de que cómo Jesús vence al pecado. Dios libera a su pueblo del yugo de la opresión. Dios nos ha liberado a ti y a mí del pecado, de la muerte, de las tinieblas. Dice Pedro, nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. La creación se regocija con la caída del opresor. Siempre que se experimenta cualquier categoría de la libertad, si no te dejan hablar por mucho rato, cuando tú empiezas a hablar estás contento. Si no te dejan comer algo por alguna enfermedad y te dejan comer, te pones muy contento. Si no te dejan ir a algún lugar o estás en algún lugar recluido y te dicen ya puedes salir, estás muy contento. Toda la libertad en cualquiera de las categorías trae mucha alegría. Cuanto más la libertad del pecado trae alegría y más cuando conocemos que nuestro opresor y nuestro enemigo, en este caso, en esta profecía, está siendo simbólicamente, pero también históricamente real el rey de Babilonia que representa el pecado para la humanidad que ha sido liberada la nación de Israel de el imperio babilónico. Hay descenso al Seol. Isaías capítulo 14 del 9 al 11 dice, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte, hizo levantar a sus sillas y todos los príncipes de la tierra y de todos los reyes de las naciones, todos ellos darán voces y dirán, tú también te debilitaste como nosotros, llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Bueno, ahorita hablaba también de que el rey de Babilonia representa el pecado
pero quiero que estén bien conscientes de que no solo el pecado así, sino que Satanás está incluido, por supuesto, generando la oposición al reino de Dios, generando la oposición a la luz y que las personas puedan buscar del Señor. Y ahora cuando el Señor está hablando de descender a lo alto y de lo alto y va al Seol, y quiero explicar un poco de Seol. Significa eternidad sin Dios, aunque hay un espacio, vamos a decir que, pero vamos a dejarlo al concepto de eternidad sin Dios, pero aún no es infierno, porque el juicio no ha venido. Pero el Seol está preparado y es el lugar donde están las personas donde no tienen al Señor. El rey es humillado por la muerte, los poderosos son igualados en el más allá. El rey de Babilonia, por supuesto, como todos los magistrados, como todos los reyes, presidentes, líderes gubernamentales de todos los imperios en todas las épocas, cuando mueren, mueren igual que todo ser humano. Se van de este mundo sin nada y se descomponen como todo cuerpo. No hay diferencias, aun cuando los faraones eran embalsamados y todo, pero todos llegamos a la eternidad igual, igual. Entonces, es interesante cómo en este capítulo el profeta Isaías continúa explicando el tema de Lucifer, la caída de Lucifer. Y tengo que llegar aquí porque, de nuevo, el pecado se genera en la raza humana por la invitación de Lucifer a Eva y a Adán y la desobediencia de ellos. Dice el verso 12, Isaías 14, verso 12, cuando caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mucha información en estos tres versículos, pero nos deja un resumen de lo que sucedió con Satanás, porque de nuevo, la raíz del orgullo o el generador del orgullo es la misma persona de Satanás, que, como dice aquí, lucero de la mañana. Y los que no saben, aunque en las lecciones de doctrina lo explicamos bien en la doctrina de Satanás, el Satanás, diablo, Lucifer, Belcebú, dragón, muchos nombres, pero todos describen a un ser que perdió la gloria de Dios, un ser angelical que perdió la gloria de Dios. Su nombre era Luzbel, por eso se llama lucero en esta traducción en el español, pero dice hijo de la mañana. Todas las mañanas son lindas al ver el sol al salir, ¿verdad? Así que estaba en luz. Cortado fuiste por tierra, es decir, fuiste enviado, sacado de la eternidad. Tú que debilitabas las naciones, las personas, que has estado trabajando para debilitar a las personas. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Satanás quiso ser igual a Dios. Y este resumen habla de lo que sucedió en el corazón de Satanás, por supuesto, en el deseo de Satanás. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Está hablando de la posición del Padre, está hablando de la posición de la Trinidad, algo que no podía suceder como decíamos al comienzo. Verso 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El orgullo es querer pensar, es decir, querer y pensar, es tener la posición de Dios, algo que nunca nadie puede lograr, no porque no lo logre, no estamos diseñados para esa posición. Semejante al Altísimo no hay nada. De hecho, en este mismo libro de Isaías, el Señor
Yahvé dice, no compartiré mi gloria con nadie. Esto no quiere decir egoísmo divino, no, no. Es que la gloria de Dios es la gloria de Dios. No puede compartir su gloria con él. Nadie puede ser como él. Nadie puede igualar al Señor. Es único, eterno, grandioso, infinito, real, trascendente, inmanente. Nadie tiene esas características. Satanás no lo pudo. Dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El orgullo llevó a Satanás lejos del Creador. La ambición desmedida lleva a la ruina. Cuando una persona, en este caso Satanás, quería, des- eh, procuró hacer esto, lo llevó a la ruina. Él planificó su eterna muerte. Y el texto dice, eh, dice, tú que decías, subiré al cielo junto a las estrellas de Dios. Cuando está hablando de las estrellas de Dios, no está hablando de las estrellas en el tema, en el cosmos, está hablando de los ángeles. Recuerda en Apocalipsis también dice que él engañó a la tercera parte de los ángeles. Muchos ángeles siguieron a Satanás porque él era su líder, angelicalmente hablando, y siguieron a Satanás para adorarle. Hoy son los demonios, también en las lecciones de doctrina explicamos más amplio esto, los ángeles caídos de la gracia del Señor. Ellos le siguieron a un proyecto que no era ni real ni lograble. El pecado y el orgullo siempre lleva a las personas a algo que no es real y a algo que no se va a lograr. Dios juzga la arrogancia y la rebelión. Quiero recordar el concepto de rebelión. Es saber cuál es la ley y no quererla cumplir y oponerse. Satanás sabía, no era desconocimiento de él. Él conoce a Dios, él sabe bien el reino de Dios, él sabe los preceptos, él sabe la palabra, él conoce a Dios en una frase, pero él se rebeló contra el conocimiento de la ley, contra el conocimiento de la divinidad, y todas esas cosas lo llevaron a la muerte y perdición eterna. Un texto paralelo que dejo de tarea, que si quieren examinarlo, tal vez Ezequiel amplía un poco más esta escena que explica todo el origen del orgullo que es Satanás. Ezequiel capítulo 28, versos 12 hasta el 19. Se los dejo de tarea, pero aquí también, usando Ezequiel a Tiro, como aquí se usó el rey de Babilonia, ahora a Tiro para ejemplificar o hacer una comparación de Satanás, explicando toda su proyecto y caída de la gloria de Dios. Lucas capítulo 10, verso 18, Jesús hace alusión a la estrategia satánica del seguimiento a sus discípulos. Él dice, Lucas capítulo 10, verso 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando Jesús envía a los discípulos a predicar el evangelio y ellos regresan, venían con gozo y dado, y que los demonios se sujetaban a nosotros, él le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo. Quiero decirte algo que lo digo con todo conocimiento y sabiendo cómo opera y demás, y por la gracia del Señor y en el nombre de Jesucristo. Satanás no está contento con tu vida ni con mi vida. Siempre va a haber estrategias que de las tinieblas para hacernos caer, para desviar nuestra vista, para tentarnos en una palabra y concepto. Y asimismo a los discípulos Satanás, y entienda Satanás cuando Jesús dice Satanás está hablando de demonios también y el reino de las tinieblas, porque Satanás no es omnipresente, pero estaba dispuesto para hacer pecar o desviarse a los apóstoles. Bueno, lecciones espirituales de todo este tema del orgullo que se genera en Satanás, pero que va al pecado de la humanidad y que se manifiesta como una actitud incorrecta en la mundanalidad de las personas sin Dios, pero que tú y yo como pueblo de Dios somos rescatados de ese estilo de vida y hemos salido de las tinieblas orgullosas o sí, lejos de Dios a la luz admirable
como siervos del Señor. Primero, el orgullo distorsiona el juicio y muchas veces cuando Dios comenzó a obrar en diferentes personas, el orgullo se oponía, pero la gracia del Señor se imponía. La importancia de mantenerse humilde ante Dios. Cuando una persona se humilla ante el Señor, Dios lo bendice. Dice en la historia segundo de Crónica capítulo 26, habla de Urías, el rey Urías, que había prosperado y había sido ayudado por Dios, se llenó de orgullo y cometió el grave error de de entrar en el templo y quemar incienso, una tarea exclusiva de los sacerdotes, con orgullo, pensando que él podía hacer cosas para los cuales no había sido creado. Dios quebrantó su vida y Dios lo castiga con lepra por tomar el lugar que no le correspondía, por orgulloso, aún en su posición de jerarca o de rey. Es importante mantenernos humildes. De nuevo, no es con la cabeza abajo, no es como andar con ropas aparentemente de pobreza ni nada. La humildad es una virtud del espíritu que mora en nuestras vidas y nos ayuda a mantener un estilo de vida conectado con Dios. El orgullo lleva a la oposición divina. Dios resiste a los soberbios, lo leíamos ahorita. Dios resiste a los soberbios. La humildad trae la gracia de Dios. Cuando somos humildes, la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. De nuevo, humildad es dependencia a Dios, conexión con Dios. La soberanía de Dios prevalece sobre el orgullo humano. Cuando una persona permanece orgullosa, Dios permanece soberano. El orgullo nunca se va a sobreponer sobre la soberanía de Dios. Eh, el rey Nabucodonosor, lleno de orgullo por su grandeza, ignoró la advertencia de Dios a través de Daniel y mientras se jactaba de su poder, recuerdo que Nabucodonosor dijo, mi reino, lo que yo he logrado, lo que yo hice, y no puso en cuenta a Dios que lo había prosperado, se jacta de su poder y con su voz hacia el cielo declara castigo para él mismo. Así que estuvo recibiendo juicio de Dios por el orgullo y Dios se manifestó en él y en todos los que estaban a su alrededor para que la soberanía de Dios se manifestara. El orgullo nos separa del plan de Dios. Dios tiene poder para humillar a los orgullosos siempre. Ah, hay una historia, una anécdota de un camionero que representaba a Dios y este camionero entra a un restaurante y parquea su camión y al lado, frente así en el parqueo, había unos motores, motocicletas, y aquellos motocicletas, es decir, choferes de motor estaban allí de la motocicleta y le gritaron a aquel camionero y lo ofendían. El camionero se subió en su camión, arrancó el camión y salió desbaratando aquellas motocicletas que se habían puesto en el medio. Miren, a veces muchas personas se oponen a Dios o critican las cosas de Dios, pero la soberanía de Dios siempre va a estar sobre el orgullo humano. Dios se va a manifestar siempre en poder para manifestar su soberanía sobre el orgullo humano. Cultivar la humildad en el servicio. Cuando tú y yo querramos saber cómo ser humildes, simplemente es servir al Señor. Cuando tú estás dispuesto, cuando tú quieres, cuando tú sabes y cuando tú puedes servir al Señor, esto va a ayudarte para que tú sepas que estás teniendo una vida humilde delante del Señor. Ser siervo de Dios, servir a Dios por amor a su nombre. Filipenses capítulo 2, versos 5 hasta el 8. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y muerte, hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús le dijo a los discípulos: yo soy el rey, pero no he venido para que me sirvan, he venido a servir. Qué interesante que tu vida y mi vida, para manifestar una vida lejos del orgullo, es sirviendo al Señor, sirviendo conforme a los dones, el llamado que Dios ha hecho. Servir a los demás con un corazón humilde, confiar en la justicia de Dios. Dios juzga a los opresores. Salmo capítulo 10, versos 17 y 18. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para los humildes, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelvan más a estar en violencia el hombre, a hacer violencia el hombre de la tierra. Cuando Dios está obrando a favor de su pueblo, Dios va a quitar el enemigo de frente a ti. Dios va a ayudarte y va a pelear por ti. Me encanta la frase de que hay dos cosas interesantes en la lucha espiritual. Uno, que Dios pelea por sus hijos, y dos, que nunca ha perdido ni una batalla. La iglesia puede encontrar consuelo siempre en la soberanía de Dios, que actúa sobre el orgullo del pecado, tanto de los demonios, las tinieblas, pero de las personas que no tienen al Señor. Mantener la perspectiva eterna de humillarnos delante de Dios, depender del Señor, no exaltarse a sí mismo. Mateo capítulo 23, verso 12 dice: porque el que sea enaltecido será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Darle lugar al poder de Dios, darle lugar a la gracia de Dios, tanto en ti, en el trato que tienes con tu vida, pero con tu familia, con tu gente, con tu hoy, con el trabajo, donde quiera que vayas, darle lugar al poder de Dios. Buscar la gloria de Dios y no tu gloria. No la gloria propia, sino la gloria del Señor. La humildad no es pensar menos de ti. Atención a esto. Humildad no es pensar menos de ti, sino que es pensar menos en ti. Cuando tú piensas en Dios, cuando tú estás concentrado en cómo servir a Dios, qué es lo que haría Dios en tu lugar, estás pensando en Dios, pero no estás quitando tus valores, no te estás disminuyendo en cuanto que tú eres un cero a la izquierda, no, tienes un valor en el Señor y por eso sabes cómo servir al Señor, enfocado en Él, enfocado en que Dios lleve la gloria. Y eso te va a permitir a ponerte en la perspectiva de servir al prójimo como Dios lo hubiera hecho. Ponerte en el lugar de Jesús, porque definitivamente tú y yo como iglesia estamos en la continuidad del ministerio de Jesús. No es nuestro ministerio, es el ministerio de Cristo a través de nuestra vida. Una persona que es iglesia, un cristiano, un discípulo de Cristo, se conecta al ministerio de Cristo. No es mi ministerio, no es el ministerio de nuestra iglesia. Entiéndase que como iglesia local tenemos una responsabilidad y demás, pero estamos continuando el ministerio de Cristo con humildad, sabiendo que la obra y la gloria es del Señor. Isaías 14 nos recuerda que el orgullo es la raíz del pecado, de muchos pecados, es la raíz de separación eterna con Dios. Es la semilla del deseo que separó a Satanás, es decir, a Luzbel de Dios. Es lo que hoy alimenta las tinieblas, el orgullo. Es lo que alimenta a las personas en pecado, lejos de Dios. No quieren conectarse ni estar en el plan de Dios. Como iglesia tenemos que cultivar la humildad, amando al Señor, dependiendo de Dios, sirviendo al Señor, confiar en la justicia divina y mantener la perspectiva eterna, sabiendo que Dios exaltará a los humildes, pero también hará juicio y va a frenar el orgullo de todo aquel que no busca la gloria del Señor. Mi deseo es que podamos ver la humildad y la conexión con Dios como nuestra perspectiva de vida
para exaltar el nombre de Jesucristo siempre en nuestras vidas como familia, como discípulos y como iglesia. Que el Señor le bendiga, es mi deseo y oración, y que esta lección de Isaías 14 sea una gran bendición para tu vida.